Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde, nos dé luz, nos dé revelación, nos dé entendimiento para conocer los misterios y la profundidad de su palabra. Hoy me toca hablar un poquito acerca del arrebatamiento de la iglesia. Presta atención a este tema que es tan importante y tan propio de estos días y de toda la situación que estamos viviendo en el mundo. El arrebatamiento de la iglesia. Como todos ustedes, como todos los cristianos saben, y hasta los mundanos saben, la iglesia debe ser transformada. La iglesia debe ser arrebatada de la tierra y debe ser transformada. ¿Por qué la iglesia debe ser transformada? Porque la iglesia va a gobernar con Cristo en la próxima era. En el próximo mundo la iglesia va a gobernar con Cristo y la iglesia va a ser transformada a tener una gloria igual que la de Cristo, incluso como dice la Biblia, va a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible igual que el de Cristo. La iglesia debe ser arrebatada de la tierra y debe ser transformada. Debe ser vuelta de la corrupción o de este cuerpo corruptible, de este cuerpo mortal, a un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso como el que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuándo la iglesia va a ser arrebatada? ¿En qué momento la iglesia es arrebatada de la tierra? Ese es uno de los puntos que ha traído más polémica en el mundo evangélico, en el mundo teológico. No sé por qué ha traído esa polémica, porque la Biblia es tan clara, pero el punto ha tenido mucha polémica en el mundo evangélico. ¿En qué momento la iglesia será arrebatada de la tierra? Primero quiero decirles que hay una enseñanza muy errada que dice, y es la que conoce la mayoría de los hermanos. La mayoría de los hermanos tienen la creencia de que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra antes de que comience la gran tribulación, o en el momento o antes que empiece los últimos 7 años de esta tierra. Esa opinión es bastante absurda, y vamos a hablar un poquito de eso en estos minutos. En primer lugar, eh, ellos explican que la iglesia es arrebatada de la tierra justamente antes de que empiece la gran tribulación. Es decir, que la iglesia no tiene nada que ver, no va a haber absolutamente al anticristo, no va a haber nada de lo que va a suceder en la tierra. La iglesia no va a haber nada de eso. La iglesia antes de eso va a ser arrebatada, va a ser llevada por Dios a los aires, y ahí va a ser transformada. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Ok, en primer lugar, la Biblia cuando habla del arrebatamiento de la mayoría de los hermanos, la mayoría de los cristianos, déjeme decirle que realmente la iglesia va a ser arrebatada de la tierra en varias etapas o en varios grupos. Varios grupos van a ser arrebatados hasta que todos estén arriba en los aires con el Señor, en las nubes con el Señor, y allí entonces sucederá otra cosa, que ese es otro tema que podemos hablar en otro día. Lo cierto es que la iglesia va a ser arrebatada en varios grupos de aquí de la tierra. Ahora, lo que dice la Biblia es que la mayoría de los cristianos, es decir, o el 90 y algo por ciento de todos los hermanos, van a ser arrebatados, van a ser transformados y arrebatados de esta tierra al final de la gran tribulación. Lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, cuando Pablo señala lo que estemos vivos, lo que hayamos quedado, hasta la venida del Señor seremos transformados, saldremos a recibir al Señor en los aires. Entonces, ese es un paralelo de lo que dice también Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52 dice claramente que va a sonar la última trompeta, es decir, la séptima trompeta, y entonces los cristianos, la mayoría de los cristianos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire o en las nubes. Entonces, esto nos demuestra que la iglesia, claramente y lógicamente va a pasar por la gran tribulación, porque va a ser arrebatada cuando suene la última trompeta. Si la iglesia es arrebatada cuando suene la última trompeta, quiere decir que las primeras 6 trompetas, la última trompeta es la séptima, las primeras 6 trompetas que van a sonar, la iglesia completa va a estar aquí en la tierra. Y por supuesto, cuando suena la quinta trompeta, es cuando empieza la gran tribulación. Al sonar la quinta trompeta comienza la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 8. Cuando usted lo lea, se va a dar cuenta. Todo el capítulo 8, el capítulo 9. Cuando suena la quinta trompeta, entonces comienza la gran tribulación. Y
Y cuando suena la séptima trompeta es cuando por fin la iglesia es arrebatada. Según lo que dice la Biblia, y podemos estudiarlo fácilmente en la Biblia, esa séptima trompeta debe sonar al final de la gran tribulación, casi al final de la gran tribulación. Eso quiere decir que casi al final de la gran tribulación es que por fin la iglesia va a ser arrebatada de esta tierra y va a ser transformada. Es lo que señala también Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 dice que en ese momento, ya al final de la gran tribulación, la iglesia madura. La iglesia por fin madura, y entonces Jesús viene y recoge su iglesia madura de la tierra. Parece que el único requisito y lo que Dios está esperando para poder arrebatar a la iglesia de la tierra es que la iglesia madure. Y por fin la iglesia va a madurar durante la gran tribulación. Alabamos a Dios por eso, porque por fin la iglesia va a madurar, o por fin vamos a madurar, y eso va a suceder al final de la gran tribulación. Ahora, el texto más claro de que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación es el que aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 en adelante, el apóstol Pablo, parafraseando un poco el texto, parafraseando completa todo ese contexto, el apóstol Pablo le explica a los hermanos a través de la carta de que el día del Señor, de que la venida del Señor, de que el arrebatamiento de la iglesia no sucederá sino hasta que aparezca el anticristo y el anticristo se dé a conocer. Y el apóstol Pablo explica, el anticristo es el que trae destrucción, que profana el templo, que se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Ese anticristo tiene que darse a conocer, le explica el apóstol Pablo. O sea que la iglesia va a ver que cuando el anticristo se manifiesta, y la iglesia va a ver cuando el anticristo se da a conocer, la iglesia va a ver cuando el anticristo profana el templo. Y después de eso, todavía la iglesia se va a quedar un poco de tiempo más, y cuando suene la última trompeta, la séptima trompeta, entonces la mayoría de los hermanos va a ser arrebatado y va a ser transformado para encontrarse con el Señor en las nubes. Ya les dije, el arrebatamiento es en varios grupos. Primero es el arrebatamiento de las primicias, el arrebatamiento de los hermanos, de los primeros hermanos. Es un grupo muy pequeño, pero ellos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el propio trono, en su trono, y van a descender con el Señor. La mayoría de los hermanos, es decir, casi toda la iglesia, o el 99% o el 90% de la iglesia, va a ser arrebatada por el Señor antes de que termine la gran tribulación, es decir, al final de la gran tribulación. Entonces, quiero decirle, queridos hermanos, que prepárense para todo lo que viene, porque vienen cosas terribles, candela, fuerte, tremenda. Lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, es algo sin precedente. En mis 49 años que tengo de edad, yo nunca había vivido una cosa así, una cuarentena, una alerta, gente muriéndose en toda parte del mundo. Y quizás en otro tiempo lo vivieron, pero yo no lo había visto, no lo había vivido. Pero lo que viene ahora y lo que viene después de esto es candela, es muy fuerte, es terrible lo que viene después de esto. Entonces, los hermanos debemos estar preparados. Los hermanos debemos estar preparados porque los hermanos sabemos lo que va a suceder. Yo siempre voy a decir esto, nosotros los hermanos somos los que saben, la iglesia es la que sabe qué va a pasar, dónde va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, cuánto va a durar incluso. La iglesia sabe. Todos estos detalles Dios nos los ha dado por su infinita misericordia y por su amor. Incluso aquí hay otra cosa lógica. Si no fuéramos a estar aquí, ¿para qué Dios iba a dar tanto detalle de lo que iba a suceder? Si no fuéramos a estar aquí, Dios hubiera dicho, no, nos vamos y ya después explotamos esta tierra y se explota esta tierra y listo. Pero no, Dios nos da los detalles en la Biblia de lo que va a suceder, cuánto va a durar la gran tribulación, cuánto va a durar las plagas, incluso cuánto va a durar las plagas, porque hay un momento durante la gran tribulación que una plaga dura 5 meses. ¿Qué van a hacer las plagas? ¿Qué va a suceder cuando se derrame las copas, las 7 copas de la ira de Dios? Todo eso da la Biblia en el libro de Apocalipsis, los detalles de lo que va a suceder. ¿Por qué Dios nos da esas explicaciones? Bueno, precisamente porque vamos a estar aquí, y como vamos a estar aquí, Dios quiere que estemos apercibidos y que podamos escapar. Yo quiero decirle a usted que no se asuste, esto no es un mensaje de terror. Ya le dije y le vengo diciendo de hace días que Dios nos va a proteger, que Él ha previsto protegernos de cualquier situación que suceda aquí en la tierra.
Yo cuando leía el Salmo 91, yo lo leía, yo leía el Salmo 91 y usted sabe, la gente tenía el Salmo 91 como una oración ahí, como un canto. Y lo ponían bajo la almohada y se dormían y lo leían, pero eran cosas que que no sucedían, que uno pensó que no iban a suceder. Ahora estamos leyendo el Salmo 91 y estamos invocando ese Señor del Salmo 91 para que esté con nosotros porque sabemos que estamos pasando por situaciones similares a lo que narra el Salmo 51, mortandad y gente muriendo y todas esas cosas que no van a llegar a ti, que a ti no te van a alcanzar porque Dios está contigo, porque Dios prometió protegerte y librarte de cualquier situación que pase sobre la tierra. Damos gloria a Dios por eso. Ahora, el punto y mi tema es, ¿qué debe hacer la iglesia en este momento? Eso es lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, como dije hace un momento, la iglesia es quien sabe. La iglesia sabe qué va a pasar, dónde va a pasar, cuándo va a pasar, cuánto va a durar incluso. La iglesia es la que sabe todo. Y por eso es que la Biblia dice que nada de estas cosas nos va a sorprender. El texto que leímos también de Tesalonicenses ayer, Pablo explica a los hermanos que no vamos a ser sorprendidos. Claro que no vamos a ser sorprendidos. Por ejemplo, a quien sorprenda la gran tribulación en Europa, al cristiano que sorprenda la gran tribulación en Europa, pues por supuesto que tiene que estar loco, tiene que ser un cristiano que está dormido, que anda en oscuridad, que está ciego, que no quiso hacerle caso a las cosas. Ningún cristiano debía ser sorprendido en Europa durante la gran tribulación. Por eso es que cuando le digo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia en este tiempo? La primera cosa que debe hacer, huir de Europa. Si a alguien le llega este mensaje y está en Europa o de pronto le llega por el WhatsApp y está por allá en alguna parte de Europa, pues yo le sugiero que tome el primer avión, aunque lo mande Maduro, lo mande quien sea, y véngase para Sudamérica. Si no quiere venirse para Venezuela, véngase para cualquier país de Sudamérica. Yo le recomiendo con más directamente que se venga para Venezuela, pero si no quiere venirse para Venezuela, véngase para cualquier otra parte, pero véngase, salga de Europa. En Europa van a suceder todas las cosas que narra la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. La destrucción de la Iglesia Católica, la destrucción de casi todo el continente incluso. Dice la Biblia incluso que islas completas desaparecen en un día durante la gran tribulación en Europa. Lo que está pasando ahorita en Italia, en España, con el coronavirus y lo que va a pasar, porque eso está acelerado y va aumentándose cada vez más, hermanos, no es nada comparado con lo que viene en los próximos años. Si usted está en Europa o tiene algún familiar en Europa o tiene algún amigo en Europa y tiene alguna forma de mandarle este mensaje, mándeselo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hermanos en este tiempo? Primero, salir de Europa. Salga de Europa. Si usted conoce a algún hermano que esté en Asia, que esté en alguna parte de África o que esté en Israel incluso. Yo conozco que supe una C que nuestro conocido deportista, basquetbolista, Gregory Vargas, eh, el base número 1 de la selección nacional de Venezuela, juega en Israel. Si usted pues, quiere hacerle llegar este mensaje de alguna manera, mándeselo, dígale que mandé decir yo que se venga de Israel. El epicentro de la gran tribulación es Israel. La Biblia dice, incluso en el capítulo 12, al final del capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón va y se sienta en Israel. Israel la toma el anticristo como la base, su base su general, su base principal. Y por supuesto, todos los países que tienen que ver con el mar Mediterráneo, que es donde convergen los tres principales continentes, africano, europeo y asiático, y todo lo que ellos convergen todos ahí en el mar Mediterráneo, todo eso va a sufrir un ataque impresionante y sin precedentes. Yo les sugiero que si algún hermano está por allá, usted conoce a algún hermano que está para allá, usted está haciendo planes de irse para allá, no se vaya para allá, y más bien si puede avisar a algún hermano que se venga. Lo primero que hay que hacer es irse de los lugares donde dice la Biblia que van a pasar las cosas. Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué tiene que hacer un hermano? Pues olvídese de cuento de que Dios lo va a venir a buscar ante la gran tribulación. Ya le estoy comprobando con la Biblia, y si quiere repase los versículos que yo le estoy dando.
sobre todo el que aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 en adelante. Le hace todo ese capítulo 2 y usted va a ver que Pablo advierte a los hermanos de que vamos a estar aquí y vamos a ver la manifestación del anticristo, como en efecto estamos empezando a verla. Y entonces yo le sugiero en primer lugar que no vaya a Europa. Y si tiene algún hermano allá o algún amigo en Europa. Ok, el segundo consejo que yo le doy, práctico y sencillo. ¿Qué debemos hacer los hermanos ahorita en este momento? Práctico y sencillo. El segundo consejo que yo le doy es: entre en una actividad productiva, produzca. Tengo entendido, ahorita hablando con cierta persona, me dijo que la cuarentena agarró a algunos hermanos descuidados, sin dinero, sin harina pan, sin arroz, sin nada, sin real, sin nada. Los agarró la cuarentena, los encerró en su casa y ahora están sufriendo una situación bien tremenda porque nos hemos descuidado. Si usted sabe que va a suceder que va a suceder y que va a venir todo este problema en el mundo entero, usted debería aprovisionarse, debe producir, debe entrar en una actividad productiva. ¿Qué quiere Dios que estén haciendo los hermanos al final de esta era? Cuando Él venga, Dios quiere que los hermanos estemos produciendo. Yo siempre noto y siempre, varias oportunidades, incluso señalé lo que aparece en Mateo capítulo 24, cuando habla del rapto de la iglesia, este arrebatamiento de la iglesia del que le estoy hablando, dice dos hombres estarán trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Me llama mucho la atención ese texto porque dice que Dios está arrebatando gente. ¿Y dónde están? Están trabajando, están produciendo. ¿Qué están haciendo los hermanos en este último tiempo? Están trabajando, están produciendo. ¿Qué tienen que hacer todos los hermanos en este tiempo? Trabajar, producir, moler, producir harina, producir, trabajar, producir. Usted tiene que montarse, no puede seguir viviendo descuidado. La mayoría de los hermanos, yo le digo, no puede usted sentarse, esperar que le suban el sueldo, esperar que la moneda se arregle, esperar que le pongan un bono, esperar que le manden un dinero del extranjero. Tiene que producir, hermano. Tiene que producir porque va a ser la única forma de salvarse de toda esta situación terrible que viene sobre el mundo en los próximos años. Dios quiere cuando venga a encontrarte produciendo. Y la tercera cosa, que por ser tercero, no es lo último, sino que es lo más importante, los hermanos en este tiempo tenemos que madurar. Tenemos que comenzar a madurar, tenemos que madurar. Es lo que Dios quiere, que maduremos. Para poder arrebatar la iglesia tiene que madurar. Y madurar tiene que ver con dos cosas, hermano. Madurar tiene que ver con la fe y con el amor. El hermano que madura es el hermano que aprendió y que activó su vida de fe, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Hay que vivir la vida de la iglesia, la vida de cada creyente, la vida de cada hermano debe ser una vida de fe. Y número 2, de amor. Fe y amor. Cuando nosotros activamos esas dos, aunque una va a desaparecer y el amor es la que va a continuar y es la que va a seguir, porque la que pasa para la otra eternidad o lo que pasa para la otra eternidad o lo que pasa para la otra era es el amor. El amor. Por eso es bien importante que nosotros trabajemos en eso. Yo no quiero ahondar mucho acá para hacerlo en otros encuentros que tengamos, pero quiero decirles que debemos crecer y madurar en esas dos áreas, en la fe y en el amor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.